A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Bien, pues en la tertulia de este viernes vamos a retomar uno de los problemas que no se ha solucionado ni en Elche ni en ninguna ciudad española, es el acceso a la vivienda. 2025 cerró con cifras récords de subida de precios del alquiler y también de la venta, y es un problema que preocupa a todos, a patronal, trabajadores, a todos, a derecha y a izquierda. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas que son cuestionadas por muchos partidos del Congreso de los Diputados. Y hoy queremos, y aquí en Elche también, el gobierno local ha anunciado que está creando una ordenanza para poner cierto orden a esa reconversión de locales en viviendas. Pero también hay un plan de casa fácil para fomentar a través de la iniciativa privada la construcción de viviendas con precios asequibles y con alquileres también asequibles. Pimesa ya ha comenzado a trabajar en el primer bloque en el huerto de Trabalón para precisamente poner al mercado viviendas del alquiler con precios reducidos. Son pasitos que se van dando, pero no sé si van a solucionar el grave problema. Y para analizar esta situación en Elche, tenemos hoy aquí, abrimos plano y presentamos a nuestros contertulios. Al periodista Miguel Molina, bienvenido Miguel. Buen día. También tenemos al abogado inmobiliario Javier Espinosa, bienvenido Javier. Buenos días, encantado. A María del Mar Rodríguez, ella es la presidenta del Colegio de Administradores de Finca de la provincia de Alicante. María del Mar, bienvenida. Hola, muy buenas. Y nos acompaña también él es concejal de Compromís, Felipe Sánchez. Buen día, ¿qué tal? Bueno, pues Miguel Molina, ¿qué te parece? Empezamos con ese paquete de medidas que ha anunciado Pedro Sánchez. ¿Van a ser suficientes? Bueno, yo no sé si van a ser suficientes o no, porque eso lo dirá luego el tiempo. Lo que sí que es cierto es que sí que se necesita la ayuda del Estado para intentar, no sé, suavizar de alguna manera esta situación, donde la gente ya está perdiendo no solamente la dignidad, sino la intimidad, porque ya estamos viendo en Elche, incluso ya en otras grandes ciudades de España, como Sevilla y Barcelona, donde yo he podido comprobar cuando hablas con las personas, donde están viviendo familias distintas en un mismo piso, o viviendo o conviviendo hijos de familias distintas en una misma habitación, eso es grave. Es decir, es una situación que ya también se está dando en Elche, y por tanto yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es pues, impulsar ideas como lo del piso fácil, donde la gente pueda comprarse una vivienda. Ayer yo hablaba con un profesional, aunque aquí también tenemos profesionales que nos puedan dar más datos, donde la gente lo máximo que puede invertir en una nueva vivienda o una vivienda de segunda mano es entre 80.000 y 120.000 euros. Obviamente con eso hoy en día no compras absolutamente nada, o una casa en ruinas. Es lo único. Por tanto, está todo muy complicado. La situación para nuestros hijos es muy delicada y no sé si incluso con los paquetes o con más suelo se podría solucionar este problema. Pero sí que es cierto que hay que poner un tope en el precio de la vivienda e impulsar algo donde la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Javier, ¿cuál es la varita mágica para solucionar este problema? Pues desde luego que las medidas que hemos escuchado esta semana no lo van a ser. Al final, si las analizamos un poquito una por una, realmente un propietario que vuelva a alquilar al mismo precio a un inquilino va a ser bastante poco viable, porque venimos de contratos, si son 5 años la duración de los contratos, venimos de contratos del año 2021. Evidentemente, en esa época los alquileres estaban entre 400, 450. No creo que haya propietarios que vayan a repetir ese precio por un 100% de la bonificación en la renta. Es verdad que es una pequeña ayuda para el que lo quiera hacer, para el que lo quiera realizar, pero en la práctica no va a solucionar nada. Respecto al problema, es que venimos hablando y venimos denunciando ya muchos años que es un problema muy grave de fondo, lo que pasa es que no se ha ido haciendo nada, entonces estamos un poquito en las mismas. Lo que hay que hacer es, como siempre decimos aquí, que parece fácil decirlo, pero es muy difícil que se pongan de acuerdo, es ayudar, que haya promotores, que haya promoción de vivienda, por supuesto con controles, por supuesto, estamos de acuerdo en que haya muchos controles, pero que se le facilite la construcción de viviendas y vivienda pública. Oye, van a venir 72 viviendas, está muy bien, pero necesitamos mucho más, necesitamos un poquito más de todos. Felipe.
Bueno, pues las medidas del gobierno para nosotros nos parecen insuficientes. También, además, pensamos que están mal dirigidas y luego políticamente ha sido un mensaje pues nefasto porque ha quedado como que era una ayuda a los caseros, cuando el problema quien lo tiene no son los caseros, son las personas que necesitan alquilar una vivienda o comprar una vivienda. En este caso, bueno, pues comparto gran parte del análisis que han hecho los compañeros hasta ahora, y es que España es un país en el que el porcentaje de vivienda pública es muy inferior a la media europea. Eso ya nos indica que hay un desvío que nos va a impedir alcanzar esa asequibilidad, ¿no?, que debería tener la población para poder incorporarse a realizar. Al final, cuando hablamos de una casa, lo que hablamos son de proyectos vitales. La gente cuando compra una casa es porque tiene un proyecto vital propio, pues eres un hijo que se va de casa, o una persona que encuentra pareja, o cualquier otro, o un cambio de trabajo a otra localidad, y tú necesitas emprender tu proyecto vital. Claro, si estás en una habitación de un edificio compartido, ¿qué proyecto vital vas a tener? Hace falta mucho más vivienda pública, sobre todo. Yo fíjate tú, yo tengo una casa de protección oficial que acabé de pagar hace unos años, estuve 25 años pagando casa, pero yo creo que en estos momentos, conforme está el panorama, habría que ir más al alquiler social que a la compra de vivienda de protección oficial. Creo que en estos momentos hay que crear un parque público de vivienda permanente y eso se hace mediante un alquiler público, ¿no? María del Mar. Bueno, pues yo deciros que, compartiendo en líneas generales lo que habéis dicho, ni apostaba por la legislación en vivienda que ha hecho este gobierno, porque se miró zonas tensionadas, se miró los retenedores, limitaciones para el tema de los alquileres de los propietarios que tuvieran más de determinadas propiedades, y venimos de otras normas en las cuales se ha visto al paso del tiempo que no ha tenido ningún resultado beneficioso, al menos que se plasme en la sociedad. Y ahora, con esta nueva intención de controlar, de solucionarlo, el problema, pues deciros que yo tampoco tengo, vamos, ninguna esperanza, porque no se está realmente yendo al problema. A veces hay que tener un poco de memoria, decir, pero esto, la vivienda social, el alquiler, la compraventa de vivienda nueva, este problema nosotros lo teníamos, los que ya llevamos ya unos cuantos años, tenemos memoria de que siempre se ha criticado a España porque nosotros hemos sido más de comprar propiedad que de alquiler, y siempre se ha dicho, en Europa se alquila mucho más y hay poca cultura en España del tema del alquiler. Yo no sé si fue a partir del boom de la construcción, la crisis y demás, pero hubo un giro en España que pasamos de tener mucha vivienda a no tener, porque antes un joven se pensaba en la posibilidad, cuando se iba a emancipar, de ver si tenemos una vivienda para comprar o un alquiler, y siempre se decantaba por comprar una vivienda. También hay que recordar que estaban las viviendas de Urpeo y mucha más construcción. Pero generalmente se iban a intentar comprar. Hoy en día, los jóvenes, personas, cualquiera que se quiera emancipar, esa opción de comprar es que ya es inviable. Hablamos ya de precios que están sobredimensionados. Y la cultura del alquiler, dicen, bueno, pues si no podemos comprar, si no hay construcción y encima está caro, vamos al alquiler. Y cuando ya España tiene esa cultura de alquiler, resulta que los precios están disparados y vivimos confinados en habitaciones compartidas en un piso con distintas familias o distintas personas y culturas. Con ello lo que quiero decir que en algún momento esto giró y en vez de hacerlo nuestro, el mantener lo que teníamos y hacerlo mejor, se ha doblado y estamos en un grave problema. Gravísimo, porque vamos a ver, Javier, cifras, ¿cómo cerró 2025? En estos momentos el precio de alquiler en Elche está en una media de 800 euros. No hay pisos por debajo de 700 euros. Las habitaciones están entre 250 y 350 euros. Y lo peor es que cada vez hay menos, entonces va a ir subiendo el precio. Bueno, esto lo hemos ido viendo durante estos años, no nos puede sorprender tampoco porque cada vez hay menos propietarios que quieren alquilar el piso, por todo lo que hemos comentado muchas veces, por el tema de los desahucios, que tendrían que agilizarlos, habría que darle facilidades para el tema del alquiler, y es todo lo contrario. Yo entiendo muy bien que se quiera
a los inquilinos se les quiera proteger de alguna manera, pero es que primero también hay que proteger a los propietarios, porque si no los propietarios no van a poner su casa. Y esto es así, y yo mis clientes de la inmobiliaria es que el que tiene una mala experiencia no repite, no vuelve a alquilar. Ponemos a la venta su casa seguramente, en el 99% de los casos, pero no podemos pararlo, nosotros no podemos hacer nada. Al final esto es oferta-demanda y no podemos controlar el precio. Pero también hay un problema con la venta. También el precio de las viviendas también han subido al mismo nivel que el alquiler. Sí. ¿Cómo está en Sí, sí, estos sí. momentos? ¿Se puede encontrar un piso de 120.000 euros? Es muy difícil. Tendríamos ¿De que... nueva construcción? No, imposible. La nueva construcción estamos hablando a partir de 250, 280.000 euros. Y lo que es un piso de 100.000 euros, porque muchas veces 100.000 euros es un precio psicológico que se marcan a lo mejor una pareja que está empezando a trabajar, bueno, a que hasta aquí podemos llegar, solo podemos ofrecerle, como bien ha dicho mi compañero, solo podemos ofrecerle o un piso totalmente destrozado, un piso en carros, es que no podemos ofrecerle mucho más. Desde Compromís siempre se ha dicho que en Elche debería aplicarse esa medida de zonas tensionadas, pero ¿esa medida está funcionando en otras ciudades, María del Mar? Yo, del resultado que vemos, no sé si en Madrid o en Barcelona, por ser ciudades con más... Yo creo que tampoco en Madrid y Barcelona. Pero desde En luego... Barcelona están mantenidos los precios en el alquiler, hablamos de alquiler. Claro, pero desde luego, a ver, es que estamos hablando, llega un momento que es la dignidad de la persona, la dignidad del joven, la dignidad del adulto, porque no solamente afecta a los jóvenes, una pareja que por lo que sea se divorcia o rompe la vida y se tiene que buscar otra forma, es que está abocado al alquiler, porque la opción de compra, o sea, comprar una vivienda ya está desechada. Te vas al alquiler y claro, y como se han equiparado los precios, pues comentaros, el tema de alquiler ha pasado de tanto en Madrid. Una habitación, la media 450 euros, o sea, una habitación tal cual, más los gastos de allí, los consumos de calefacción, de luz, eso es la media que paga una persona, ya sea estudiante, ya sea trabajador, sea lo que sea. Y luego las entrevistas, porque aquí no sé si aquí se hacen las entrevistas. Aquí hacemos un casting, aquí hacen casting. Aquí también se hace casting. Y con la documentación por adelantado, con seguro de impago aprobado, y aún así tenemos un casting. En Madrid, en las grandes ciudades, lo que se hace es a todos, para las habitaciones hablamos, o sea, ni siquiera entiendo que para un piso, ¿verdad? Pues hay que conocer documentación, por supuesto, pero hasta para las habitaciones, a los chavales, ya sean que sean estudiantes o de lo que sea, o porque un trabajador tienes un destino y tienes que buscarte vida en Madrid, Barcelona y demás, les pasan, claro, con una videollamada, pues te preguntan, incluso te tienen, si eres joven, aunque seas mayor de edad, te tienen que avalar tus padres. Y yo tengo el caso en Madrid de una habitación que quedó vacía y se puso en páginas de publicidad en 2 días 60 solicitudes. Pues es que es tela. Y eso hablo de la dignidad. Esto no dignifica a la persona. Sí, es así. El metro cuadrado, sí, me imagino que un compañero podrá rectificarme, creo que está por los 2.000 euros. Más o menos, es decir, obviamente eso la gente no lo puede pagar, 2.000 metros por 90, pues imagínate lo que sale, ¿no? Y luego, lo que me cuentan a mí los profesionales es que como la gente no se puede comprar una vivienda nueva, se va al alquiler. Claro, cuando todo el mundo se va al alquiler, hay una saturación y eso lo que hace es subir el precio. Claro. Entonces todo se desborda, es decir, la vivienda nueva está cara, pero entre nosotros mismos nos estamos matando, entre comillas, por una habitación. Lo que hace el propietario es que suba el precio. ¿Por qué? Pero porque si no estás si tú el comprando alquiler otro. es muy elevado, la gente sí que opta por la compra de una vivienda, por las hipotecas, que se paga menos que un alquiler. Y las ayudas, hay ayudas, Javier, para una pareja joven que quiera comprarse una casa y va a una inmobiliaria, ¿qué les aconsejáis vosotros? ¿Generalitat tiene ayudas? ¿Gobierno de España tiene ayudas? No sé si recordáis, hace poquito el gobierno lanzó una ayuda para los menores de 35 años con su primera vivienda, que iban a acumular iban a ayudarle para pagar el 100%. Yo no lo he visto. ¿No? No. Al final, en la práctica, los chicos van al banco y el banco lo que les ofrece es, digamos, que un préstamo medio personal, pero no es una hipoteca completa al 100%, que es lo que se anunció. Es muy difícil. Yo no he visto todavía ninguna pareja que haya conseguido esa ayuda del Estado del 100%, avalado por el Estado. No lo he visto todavía. ¿El Estado y autonómico? ¿El gobierno autonómico tiene? Tampoco, no. Entonces, eso es lo único que ha habido últimamente y no lo he visto todavía.
Entonces está muy complicado. Es que el acceso, claro, al final los bancos están financiando el 80, el 90, sí que hay algún banco que financia el 100%, pero aún así tienen que tener los gastos y tienen que tener pues, un pequeño ahorro. Y es muy difícil, hoy en día, conforme está la vida, que una pareja menor de 35 años pueda tenerlo. Y luego en el Elche Rosmari tenemos un problema también que cada vez viene más gente de fuera. El extranjero. Del extranjero viene más gente, pues me parece fabuloso, pero lógicamente no hay suelo o incluso gente que quiere construir más de un año de cola de espera para que den la licencia. Claro, si no se construye no hay vivienda. Luego ya lucharemos el precio o discutiremos el precio, pero si no se agiliza, desatasca el problema que hay en urbanismo en el Ayuntamiento de Elche, difícilmente se va a construir en Elche. Y eso es otro de los grandes problemas que tienen los promotores. Felipe, tú estuviste gobernando 8 años. ¿Qué pasaba en urbanismo? Bueno, en aquella época no teníamos... Había un problema de vivienda, pero sí que es verdad que era un momento en el que estábamos en ese impasse, después de la burbuja inmobiliaria, en la que todavía la construcción no estaba muy en marcha. Se comenzó, recuerdo que fue en la segunda legislatura, cuando comenzaron además fue algo evidente, ¿no? Comenzamos a ver el lanzamiento de licencias de obras para poder construir, y ahora es cuando se ha disparado de una manera bastante acelerada, que es algo curioso, ¿no? Porque hay que ver cómo es cíclico y también cómo no sé, hay vasos comunicantes, porque al final resulta que no es aquí, es en general en todo el Estado. La realidad, pues bueno, pues en urbanismo es una de las cuestiones que administrativamente son muy complejas. Hablamos de vivienda, podemos hablar de un desarrollo industrial que también te tardas la vida para poder desarrollarlo. Y nosotros también, por parte de Compromís, muchas veces hemos dicho que manteniendo la seguridad legal hay que agilizar mucho más todo este tipo de actos administrativos, ¿no? Porque al final resulta que algo que tú comienzas con una idea te puede pasar con una crisis de los materiales, y entonces resulta que el proyecto que habías iniciado con un presupuesto, con unas previsiones, resulta que no vas a poder, cuando vas a poder realizarlo, resulta que no tienes la capacidad o tienes que volver a cambiar todas tus previsiones. Entonces tenemos que ser un poco más ágiles en ese aspecto. El ayuntamiento en estos momentos, pues yo creo que si quiere favorecer o considerar que aportando la vivienda vamos a intentar que también hay que ver cómo vemos si con más vivienda se rebajan los precios, que es algo que no es no va tan unido. Muchas veces aportando más vivienda sube más el precio, que hay que ver cómo el mercado inmobiliario, lo de la oferta y la demanda no funciona, no sé, como las verdulerías, podríamos decir, ¿no? Hay más alcachofas y son más baratas. No funciona así. Hay que ver cómo el ayuntamiento... Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto que hubieran partidas importantes de ayudas para el alquiler, 1,5 millones propusimos para que hubieran este año de ayudas para el alquiler. No solamente ayudas a las personas vulnerables, sino ayudas en general para las clases trabajadoras y medias, que en un momento dado necesitan ese pequeño empuje para poder independizarse, ¿no? Sí que tenemos que bueno, pues ver qué es lo que pasa en urbanismo, pues que posiblemente, a lo mejor en este momento, si se ha disparado el boom de la construcción, que hay más construcción, o hay más peticiones de reformas de viviendas, que hay muchas más, de rehabilitación y demás, pues a lo mejor el departamento está saturado y lo que tendría que ponerse son más medios humanos. La medida que más daño ha hecho es quizá el que se haya blindado a esos inquilinos que no pagan y que se declaran vulnerables. ¿Esa es la medida? Sin duda, a nivel de alquiler, sin duda. No puede ser que yo como abogado, yo lo vivo, no puede ser que un propietario para recuperar su casa tenga que esperar 1 año y medio. Es que eso no es posible. Por supuesto que hay que ayudar a todo el mundo, pero en este caso primero hay que ayudar al propietario. Muchas veces los dramas también son del parte del propietario. Ganas de alquilar, luego ninguna. Luego ya veremos lo que hace con la casa, pero de primera no lo van a volver a alquilar. Y hay profesionales que prefieren pagar a una empresa de desocupa, que incluso que hay gente que tiene antecedentes penales, antes que pagar a un abogado. Es decir, les sale más barato buscarse un desocupa. Entonces hay una realidad, hay un problema que hay que también solventar. No, es que es un problema, y en Elche lo hemos vivido con ese doble crimen en el Pinet, de 2 polacos que mataron a 2 ciudadanos alemanes, amigos del propietario, que fueron a reformar y a ver qué pasaba en el chalet. Eso es algo, yo diría, un poco extraordinario, ¿no? El caso tiene un poco... No, pero bueno, no sé, la ocupación ilegal, no sé hasta que... Porque no era un alquiler ni nada, no sé si eran unas es... personas que saltaron y llevaban poco tiempo ahí y que, bueno, que eran ultraviolentas, porque eso no sé... Pero ¿quién desocupa de esa forma? ¿Quién ocupa de esa forma? Yo creo que fueron un poco ignorancia también por parte de ellos, ¿vale? Porque a lo mejor en su país uno va con su... Quiero pensar, uno va con su
pues escritura y demuestra que es suyo y el otro se tiene que ir y no llama ni a la policía ni nada. Yo creo que es un acto de buena fe que se encontraron lo que se encontraron. No se esperaban, desde luego que no se esperaban la reacción de estas personas, pues si no, no hubieran ido, no se hubieran presentado allí. Eran delincuentes, Por pero supuesto. los delincuentes están ocupando chalets. Sí. Esa Bueno, es la pregunta. A ver, aquí- el alcalde yo dijo digo- en un pleno que hay 160 ocupaciones ilegales en 2025 Bueno, o pero- 2024 aquí en Elche. Habría- Por eso quieren crear esa oficina de antiocupación, Bueno, eso que es por un- cierto en Alicante funciona. Que yo, porque a mí me conste, no funciona nada que se inventen los políticos últimamente. Vaya. Eh, Vaya. Claro, en la foto sí, pero luego va a ser que no, porque las medidas legislativas, ya sea a nivel local, autonómico o nacional, las medidas que siempre toman al principio, o decir, tenemos un problema, vamos al ciudadano, ya sea en este caso el propietario, porque tenga que flexibilizar, ya sea al inquilino para favorecer, por ejemplo, pues, las familias de exclusión social, pero siempre nos echan a los ciudadanos esa responsabilidad de decir, venga, sacar el problema que lo puede... Y durante estos años, ¿dónde está la vivienda social? ¿Dónde está la construcción de vivienda social en todos los municipios? Eso ayuda muchísimo. O sea, es que no hace falta que de repente haga un boom de la construcción. Hay que tener una planificación de años. Yo no quiero que Elche se llene en 4 años de 1000 viviendas ¿Por qué no se sociales. hizo vivienda social en esos 8 años de gobierno? Felipe? Pues mira, evidentemente nosotros estuvimos haciendo lo que son las casas de San Antón y después con la Consellería, con el Gobierno de Botanic, son unas casas que, por cierto, se dejaron en 2023 con el proyecto ya realizado, que son las de alquiler social de Palmerales, 70 viviendas, con opción a construir otras 70 viviendas. Junio de 2023, proyecto acabado, entregado a la Consellería y hemos tardado un año, se tardó más de un año en que el nuevo gobierno, el Consejo de Mazón, hablara de nuevo de esas viviendas. Entonces, a San Antón hemos visto los retrasos que hay, que ya estamos diciendo que a San Antón no podemos ir edificio a edificio. Hay que ir pues, de una manera más ágil y con más impulso. Y lo que está comentando ella, hubo con el boom inmobiliario, desapareció la vivienda de protección oficial, que no es que fuera mucha, pero se iba realizando, ayudaba, desapareció eso, entonces claro, son muchos años en los que no ha habido vivienda social. Y esa pérdida de vivienda social, que también habría que hablar sobre si después del propietario hay que conservar por parte de la administración el tanteo y retracto para que recuperar esa vivienda. Por eso digo que a veces, yo creo que en estos momentos ya la vivienda social tendría que ser de alquiler para que siempre estuviera en manos públicas y siempre haber un parque público para que cualquier persona pueda acceder. Efectivamente, porque además las familias de exclusión social tendrían que ser los ayuntamientos o las comunidades o el gobierno quien les facilitaran esas viviendas precisamente. No es responsabilidad de un propietario que tiene un piso en Elche el ayudar, entre comillas, a esa familia que tiene problemas con exclusión social por lo que sea. Es obligación de un gobierno. Del Estado. Pero nosotros nos centremos en qué es exclusión social, porque yo recuerdo hace la gente 20 corriente, años, la gente cuando yo corriente. me compré mi vivienda, yo tenía una parte, una cuota, que es donde el gobierno debía de volver a repescarlo, tanto el gobierno autonómico como el nacional. Tenía una parte de la cuota subvencionada, Sí. que en el momento en que nos pusimos a trabajar, mi mujer y yo, nos la quitaron. Pero bueno, empezamos con una cuota subvencionada. Sí, sí. Y además el promotor también tenía ayudas por hacer el VPO. Efectivamente. Eso yo creo que es lo que debía devolver. Y además, si yo, ahora que ya he pagado la hipoteca, ya no la tengo, quiero venderla o quiero alquilarla, estoy pues, afectado por una normativa que tiene un precio tasado de alquiler y un precio tasado de venta. Me parece perfecto. Es decir, yo creo que debíamos devolver a eso, que no sé por qué no se hace. Porque no hay consenso político nunca. No hay consenso. Es que es imposible. No hay voluntad. Es imposible. Pero no hay mientras voluntad. tanto van dictando leyes que no solucionan nada, porque mientras que no se haga una construcción o bien de vivienda social, bien particular, el alquiler va a costar hacer esa regulación, porque los precios sí que es verdad que es complicado. Sí, pero si son no dinámicos. Pero si no tenemos los elementos, es complicado. Y ahora, y por último, porque ya tenemos a la concejal de bibliotecas esperándonos, por último, la reconversión de locales en viviendas. ¿Esto va a ser un problema en Elche, Miguel? Va a ser, bueno, es que ¿Lo está siendo? peor es vivir dos familias que no se conocen en un mismo piso. Cualquier cosa ya es buena para que una familia pueda tener una vivienda en la ciudad.
Evidentemente hay algo aquí que sí que me llamó la atención del PSOE, que dijo aquí una tertulia donde, o lo dijo Héctor, me parece que fue, que les preocupaba que pues, la salida de humos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que debería poner el foco, porque lógicamente son locales, no son viviendas. Habría que tener un mínimo de calidad para darle esa licencia, es lo único, pero sí que es una solución. El PSOE está diciendo que hay muchos locales reconvertidos en viviendas que no pasan, que no cumplen los requisitos, o sea, que no pasan los criterios técnicos de la Eso el día de mañana es un problema. ¿Se necesitan inspecciones? Yo creo que como ha reclamado el PSOE. Yo creo que tendría que haber alguna inspección. Evidentemente vamos a separar aquí las que tienen licencia y las que no tienen licencia. Las que tienen licencia pasan un proceso con un arquitecto que presenta un proyecto, tiene que tener una altura que son 2,50, unas condiciones mínimas y el ayuntamiento le da el visto bueno y luego lo revisa. Para mí esas están perfectas. Además tenemos que estar contentos y orgullosos de que la iniciativa privada está haciendo todo esto rápido para una pequeña solución al grave problema que tenemos. Sí que es verdad que, como dice Héctor Díez, a lo mejor hay que hacer inspecciones a las demás, porque claro, es verdad que puede haber problemas, puede haber, por ejemplo, pensemos en una desgracia, un incendio, por ejemplo. Claro, estamos hablando de una vivienda que no tiene, una vivienda entre comillas que no tiene cédula. Entonces, sí que tiene parte de razón, pero también nos gustaría que Héctor aportara la solución, que los políticos aportaran su solución, porque ahora mismo, por lo que estamos viendo, a corto plazo es el único alivio que hemos encontrado para conseguir vivienda en Elche. En las comunidades de propietarios es rara la comunidad que no nos encontremos de locales que están solicitando, además te presentan el proyecto porque no tienen muchas salidas, si son sobre todo antiguos no tienen salida de humos, entonces quieren a todas costas sacarla y muchas veces tienes que romper forjado y la comunidad no da autorización para eso. Y la comunidad sigue sin dar autorización cuando no tiene todos los requisitos de habitabilidad que exige el ayuntamiento. Y el tema se afecta a elementos comunes en cuanto que es inviable hacer esa habitabilidad, como son las conducciones de humos, no se da, pero os digo que esto en las juntas de propietarios es el día. Y claro, y muchos compran ya pensando en esa idea claro, y luego se encuentran con el problema de que no todo local se puede convertir en vivienda. Hay algunos que por ventilación y demás puede reunirlo, pero hay otros que son zulos. Es inviable, claro. Yo quiero recordar que es curioso porque el inicio de los locales de convertirse en viviendas fue porque aquí en Elche, ¿no? Nos llegaba a la Junta de Gobierno porque personas mayores, sobre todo en los barrios de Carrús o el Pla, que son barrios más antiguos, necesitaban tener accesibilidad en su vivienda. No había capacidad para poner un ascensor, o los vecinos no se ponían de acuerdo para poner un ascensor, y entonces se buscaba un local y lo adaptaban a vivienda para poder tener esa accesibilidad a la calle, que si no estaban encerrados en sus casas. Y de ahí hemos pasado a esto. Como viviendas bien, tenemos también un problema que hemos llevado a hablar, pisos turísticos que también pueden afectar y pueden hacer subir muchísimo el valor de esas viviendas. Por eso es acertada la ordenanza que se regule bien, que esos locales no se conviertan en pisos turísticos. Si esa ordenanza se hace participativa, porque yo creo que tendrían que estar no solamente los grupos políticos, sino también, por ejemplo, administraciones de fincas, inmobiliarias, la plataforma de afectadas por desahucios también tendrían que estar. Es decir, todas las personas o todas las entidades que participan al final de lo que es la vivienda aquí en nuestro municipio deberían de participar. Javier, ¿qué aportaríais vosotros a esa nueva ordenanza? Porque también está el otro asunto, el de blindar los ejes comerciales. Nosotros estamos dispuestos a que se nos escuche. El problema es que también se están haciendo legislación a nivel local y a nivel nacional y no se habla nunca con las inmobiliarias. Bueno, ni con las inmobiliarias, claro, ni con el colegio de administradores. Sería maravilloso la primera vez, oye, si nos reuniéramos todos. O sea, no nos escuchan y luego a veces, si nos escuchan, parece que no lo han sabido plasmar ni siquiera en un párrafo. O sea, nosotros en septiembre presentamos una moción en la que planteábamos la creación aquí en el municipio de una mesa de la vivienda con todos vosotros, además de las personas que están afectadas, usuarios, grupos políticos, para hablar de este tema, porque al final es un tema que trasciende una legislatura. Esto en 4 años no se arregla. No se arregla. Entonces, va para largo. Claro. No tenemos tiempo para más, nos quedamos con esas iniciativas, hay muchas, veremos cómo legislan y que lo hagan de forma consensuada, que la falta de participación luego crea más problemas, que los soluciona. Pues muchas gracias, María del Mar, gracias Felipe, gracias Miguel, gracias Javier. No se vayan porque continuamos aquí en el programa Día a Día.
A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.